You are currently the only person in this conference. Hola, ¿hay alguien? Buenas tardes al aula número 1. ¿Me pueden escuchar correctamente? Bien, bueno. Eh, Buenas vamos tardes, a... ¿cómo te va? Muy bien, buenas tardes para vos también. Bien, vamos a comenzar en breve, sin dejar de recordarles, chicos, en qué instancia estamos del curso. Recuerden que ya hemos visto todo lo que sería la programación clásica, la programación estructurada y próximamente vamos a comenzar a ver lo que es la programación orientada a objetos. Dentro del aula virtual, ustedes ya tienen material para que puedan ir leyendo. Y como yo les comentaba, esto sería importante. ¿Por qué? Porque aunque hay algunas personas que les resulta inclusive más sencilla que la programación clásica, hay algunos que en un comienzo les cuesta. Así que bueno, les animamos desde el cuerpo docente a que puedan ir leyendo la bibliografía propuesta acerca de la programación orientada a objetos. Y como puente o en forma de puente a este, vamos a ver un tema muy importante que se llama funciones. Luego, cuando ya entremos en el próximo encuentro de lleno a lo que es la programación orientada a objetos, vamos a ver que vamos a hacer un pequeño cambio a lo que vamos a tratar esta tarde y lo vamos a pasar a llamar métodos. Pero para que sea más sencillo de explicarlo y para que ustedes también lo puedan buscar así en la bibliografía y en internet, lo que vamos a ver esta tarde es funciones en Java. Y si ustedes prestaron atención, seguramente muchas de las invocaciones que ustedes hicieron, por ejemplo, para lo que es imprimir algo por pantalla, haciendo uso de print ln o print, es una llamada a una función. Así que por más que no lo hemos definido como tal, ya lo vienen utilizando durante la realización del curso. Bueno, esta era una simple presentación de lo que vamos a ver dentro de un momento, pero no quería dejar de recordarles por un lado que hemos abierto dos foros que estuvieron cerrando los últimos domingos acerca de práctica sobre codificación. Yo le hice algunas observaciones a algunos dentro del foro, más que nada en forma privada,
para que ustedes puedan ir comparando sus ejercicios con los ejercicios de sus compañeros. Recuerden que lo que se está proponiendo es a modo de práctica para que cuando tengamos que rendir un IEC que sea acerca de codificación, para que podamos llegar bien y no para que sea algo que lo sorprenda por no haber practicado antes. En esta semana vamos a poner a su disposición, ya hemos elaborado con los otros profes un nuevo parcial que va a tratar acerca de estructuras repetitivas, arreglos en Java. También vamos a sumar lo que es el contenido de la clase Scanner y de la clase String. Así que está la invitación para que puedan ir preparándose desde ya. Y bueno, ahí estamos discutiendo con los profes si quizás vamos a sumar el tema de esta tarde. Luego de este parcial, lo que vamos a hacer va a ser seguramente un trabajo grupal, el cual va a demandar que coordinen entre ustedes cómo van a conformar esos grupos y seguramente le va a demandar un par de horas de reunirse y de comenzar a codificar. La invitación es a que si ustedes ya tienen sus grupos definidos de lo que son la práctica profesionalizante número 1, a que puedan también mantener las estructuras de esos grupos para realizar la otra parte de lo que sería la instancia evaluativa para la primera nota del segundo cuatrimestre. Bien, quisiera saber si tuvieron alguna dificultad para resolver los ejercicios. Recuerden que hicimos ejercicios tanto de estructuras repetitivas como de arreglos. Hay algunos chicos que me escribieron porque quisieron publicar fuera de tiempo, así que bueno, estén atentos, como siempre yo les digo, a la fecha de cierre porque no lo podemos volver a reabrir, ya que son actividades en conjunto con las otras aulas. Por lo tanto, una vez que se cierra, se va a cerrar para todas las aulas. Bien. Si no hay otra pregunta, comenzamos. No sé si hay alguna pregunta sobre el cursado, no sobre quizás algo particular, que eso me pueden escribir por mensajería privada y yo le estoy respondiendo, pero sobre el cursado, si tienen alguna duda, pueden aprovechar de consultar. Si no, estamos comenzando con el tema de esta tarde. Bien, veo que hay compañeros que están escribiendo. Quisiera saber si ustedes ya tienen conformados los equipos para la práctica 1. Si me podrían ir respondiendo. Bien, perfecto. Bueno, entonces, primeramente, como yo les comentaba, en esta semana va a publicar lo que va a ser la actividad parcial tipo cuestionario para que ustedes se vayan preparando con los temas que yo les he mencionado. Puede ser que sumemos o no el tema de esta tarde y posteriormente va a haber una instancia evaluativa grupal. Recuerden que seguramente ustedes van a tener que detallar también cómo se han organizado para el mismo, pero bueno, tienen que participar todos. Es por eso que vamos a pedir un informe de quién ha realizado cada tarea dentro del grupo. Y corresponde que así sea porque me imagino que todos los que estamos acá estamos por voluntad propia y estamos para aprender. Así que, bueno, el desafío es que podamos hacer nuestro aporte y podamos también capacitarnos para lo que es la práctica profesionalizante, si no, después van a estar complicados para la misma. Bien, finalizado esto, comenzamos con la lección de hoy día. El tema que vamos a ver, como yo les había anticipado, es un tema muy importante porque luego lo vamos a utilizar en lo que es la programación orientada a objetos. Voy a plantear un caso práctico y luego paso para lo que sería la
la presentación del PowerPoint. Bien. Imagínense que ustedes tienen un código de 1000 líneas y que dentro de esas 1000 líneas de código hay el cálculo, por ejemplo, del área de un rectángulo que se va repitiendo 10 veces a lo largo del código. Esa porción de código que supongamos que fuesen unas 10 líneas, estas 10 líneas se van repitiendo dentro de las 1000 líneas y lo hacen 10 veces. Bien. Fíjense que nosotros podemos optimizar nuestro código y tomando esos fragmentos que se van repitiendo y lo podemos encapsular o guardar dentro de un bloque que en programación se denomina función y lo podemos llamar cuando lo necesitemos. Y de esa forma podemos reducir, en vez de tener 100 líneas que en realidad son 10 veces repetidas lo que es el cálculo, por ejemplo, del área de un rectángulo, únicamente nos quedaríamos con 10 llamadas a esta función que nos permitiría calcular el área de un rectángulo. Por un lado, tenemos esto que nos permite facilitar o optimizar la cantidad de líneas de código. Y por otro lado, y luego se lo voy a mostrar más en detalle en el PowerPoint que les voy a presentar, nos permite mejorar el mantenimiento de nuestro código. Imagínense que fuese no una fórmula para algo ya establecido, como es, por ejemplo, el cálculo de una figura, del área de una figura geométrica, sino que fuese, por ejemplo, un fragmento de código que me permite calcular el IVA y que yo no tengo un código de 1000 líneas, sino que tengo un código, digamos, de 1.000.000 de líneas. Y este fragmento que me permite calcular el IVA se va repitiendo 200 veces, por dar un ejemplo sencillo. Imagínense que si en algún momento se dictamina que haya un cambio y que el IVA no sea el 21%, sino que sea, por ejemplo, 2 puntos menos, el 19%. Si yo tengo planteado el código con estas estructuras que se van repitiendo para calcular el IVA a lo largo del código y se va repitiendo 200 veces, yo tendría que ir buscando una por una cada una de estos 200 fragmentos de código y hacer el cambio que en vez de que el IVA me realice un recargo del 21%, tendría que hacer un cambio para que el recargo sea solo del 19%. Imagínense que yo, por ejemplo, de los 200, realizo el cambio en 196 y hay 4 fragmentos de código que por diferentes razones se me pasan por alto. Entonces, esto me puede generar un gran problema dentro de mi aplicación. En cambio, si yo encapsulara todos estos 200 fragmentos de código repetitivos dentro de un único bloque al cual yo denomino función y que cuando yo lo necesite lo voy a invocar tantas veces como yo quiera dentro de mi código principal, bastaría solamente con hacer un solo cambio en vez de hacer 200 cambios en este código que va a estar ubicado dentro de este fragmento que yo voy a denominar función. Y como este código puede ser invocado muchas veces, invocado 1, 10 o 200 veces o inclusive más, siempre va a hacer un cálculo sobre el 19%. Bien, quisiera saber si esta presentación que la hice más en forma oral, sin mostrarles una imagen, si les ha quedado claro cuáles son las ventajas, por ejemplo, de tener una función. Que por un lado nos permite reducir el código o fragmentos de código que se van repitiendo y por otro lado me permite mejorar precisamente el mantenimiento de mi código, facilitando una corrección que va a impactar luego a lo largo de mi programa y no teniendo que hacer modificaciones individuales. Bien, si esto se ha entendido, paso inmediatamente a compartir lo que sería la presentación de PowerPoint y luego pasamos a codificar. Bien. Ustedes me confirman si pueden ver correctamente mi PowerPoint. Si es así, comenzamos. Se ve, profe, se ve bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces, comenzamos. Bien. Fíjense que voy a retomar en forma un poco más específica lo que yo les dije recién.
y vamos a definir lo que son las funciones. Bueno, las funciones, no solamente en Java, sino en cualquier lenguaje, son un conjunto de líneas de código o instrucciones encapsuladas, como yo les comentaba, dentro de un bloque. Toda función responde a un nombre. Ese es el identificador de la función dentro del código de mi programa. Y estas funciones pueden recibir o no algún tipo de información. La información que pueda recibir esta función, en el caso que así lo deseemos, nos puede servir, por ejemplo, para efectuar operaciones, cálculos, y si es necesario, hasta inclusive nos pueden retornar algún valor. El nombre técnico de la información o de las variables, que sería algo más adecuado, que puede recibir una función, es lo que nosotros llamamos parámetros. Ya vamos a ver ejemplos en los cuales nos va a quedar un poco más claro a lo que me estoy refiriendo. Bien. Fíjense que en algunos casos, si esta función no retorna nada, sino que simplemente es invocada y se ejecuta las líneas de código que contiene, pero no devuelve ningún tipo de información al código principal, muchas veces ustedes van a encontrar que en alguna bibliografía se cambia el nombre de función por el nombre de procedimiento. Sería procedimiento el equivalente a una función que no devuelve nada al código principal o al código que la ha invocado. Bien. En Java, para que una función sea considerada como tal, y que para el próximo encuentro va a quedar claro cuando definamos lo que son métodos, para ver cuál es la diferencia con lo que vamos a ver en esta tarde, debe de usar el modificador estático. Luego vamos a ver cómo lo plasmamos esto en el código principal. Fíjense que, como yo les comentaba, que la principal ventaja es que evita que fragmentos de código sean repetidos inútilmente a lo largo de mi código principal, y lo que también, como yo les comentaba, facilita su mantenimiento. Bueno, para que tengamos en cuenta, cuando alguien invoca una función desde el código principal de la aplicación, en ese momento el flujo del control pasa a la función que ha sido invocada. Si esa función tiene 10 líneas, se van a ejecutar esas 10 líneas e inmediatamente, luego que finaliza la ejecución de la función, va a regresar al código principal y va a continuar la ejecución a partir de la siguiente línea de código. Bien, nosotros, y esto yo le voy a pedir, vamos a avanzar acá y luego vamos a volver. Nosotros vamos a ver 4 casos principales. No se preocupen si en un primer momento no se entiende mucho, pero lo que yo les quiero mostrar es que vamos a agrupar las funciones en 4 tipos principales. Las 2 primeras son cuando no devuelve ningún tipo de información, y las otras 2 son cuando va a devolver o algún tipo de información. Y también para estos 2 casos se pueden presentar 2 variantes. Una, cuando se recibe información, cuando mi función definida, sea que devuelva o no devuelva información, recibe parámetros o recibe información para realizar algún cálculo específico, y cuando no. Bueno, vamos a ir al caso más sencillo, que es el primer caso. Ya lo vamos a codificar y va a quedar un poco más claro. Bien, como nosotros dijimos, toda función tiene que poseer un nombre, más técnicamente lo que denominamos un identificador. Y fíjense que una función puede ir definida antes o después del main. Ya lo vamos a codificar para que quede un poco más claro. Y el nombre de esta función, en el caso que sea el tipo más sencillo, que sea una función que no devuelve ningún valor y que no recibe o que no se le pasa ningún tipo de información, tiene que ir precedida por las siguientes palabras reservadas: public static, void y el nombre de la función. Fíjense que void significa vacío. El public static en este
momento los vamos a usar en cualquier tipo de función, pero presten atención porque para la función que no tienen un retorno, debemos usar la palabra reservado void, que en inglés es vacío. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que no va a devolver nada. Fíjense que esta función tiene como identificador la palabra saludar. ¿Y qué es lo que hace? Simplemente muestra por pantalla, hola, ¿cómo estás? Y desde el código principal es invocado por su nombre seguido de un par de paréntesis. Bien, espero no haberlos asustado. Vamos a pasar a NetBeans y vamos a pasar a codificar. Bien, como nosotros dijimos, podemos colocar la función antes del main o podemos colocarla también después. En este caso, vamos a colocarlo antes y vamos a escribir public static. Y si es una función que no va a devolver nada, recuerden que tienen que usar la palabra void, que significa vacío. Yo voy a crear un método que se llama saludar clase y que no va a recibir nada. Cuando no recibe nada, simplemente abrimos y cerramos paréntesis. Bien. Luego abrimos llaves y ¿qué vamos a colocar dentro? Y dentro va a ir el código de la función. Yo, por ejemplo, voy a colocar lo siguiente. System. Voy a colocar hola. Bien. Y fíjense que de esta forma tan sencilla he podido definir mi primera función, que no devuelve nada y que fíjense que como estos paréntesis que siguen al nombre están vacíos, tampoco la función recibe en un primer momento información. ¿Y cómo se va a invocar? Simplemente haciendo uso del nombre de la función. Fíjense que si yo presiono control y barra espaciadora en NetBeans, se me da la opción de auto completar. Bien. Entonces, como nosotros dijimos, acá yo tengo mi porción de código principal y acá tengo yo la invocación a la función. Fíjense que la invocación responde al identificador o al nombre y tenemos que abrir y cerrar paréntesis y como toda instrucción en Java, cerramos con punto y coma. Vamos a ejecutar esta porción de código y fíjense que precisamente se muestra el código que está dentro de la función. Si yo analizo cómo viene el flujo de control en la ejecución de este programa, cuando yo invoco, este flujo pasa acá. Y si yo en vez de una línea tendría 10 o 100, se deben de ejecutar estas líneas de la función e inmediatamente luego que termina o se ejecuta la última instrucción, va a continuar con la instrucción a continuación de la invocación dentro de mi programa principal. Fíjense que yo podría llamar todas las veces que yo quiera, podría llamar a esta función. Bien, vamos a ejecutar. Fíjense que esto es lo útil, ¿no? Si esta función de saludar clase estuviese repetido muchas veces dentro de mi código y fuese un saludar, por llamarlo de alguna forma más complejo, de esta forma yo podría ahorrarme codificar muchas líneas de código y sería más fácil de mantener. Fíjense que yo voy a crear otra función. En este caso yo le voy a llamar public static void. La podría llamar semana. Semana de clases, por ejemplo. Y abro y cierro llaves. Bien. Y yo podría hacer que esta función simplemente me diga por pantalla qué día de clase es. Yo podría decir, por ejemplo, acá,
hoy es el día. Bueno, sí, bien. Hoy es el día martes de mi semana. Eso que fuese lo que yo quiero mostrar por pantallas. Y fíjense que, ¿qué es lo que yo tendría que hacer si yo quiero llamar a esta función? A ver, quiero escucharlos a ustedes. Fíjense que yo acá tengo mi código principal y ¿de qué forma tengo que invocar a la función semana clase? ¿De qué forma? A ver si alguien me lo puede decir por audio. ¿Qué es lo que tendría que escribir yo? El nombre de Sería qué. el nombre de la función semana clase, Bien, paréntesis, punto y coma. exactamente, bien. Y fíjense que cuando yo ejecuto mi porción de código, es esto lo que se muestra. Hola, buenas tardes, 3 veces, porque yo invoco a la primera función 3 veces y luego muestro, hoy es el día martes de mi semana. Bien, voy a volver un momentito para saber si se puede entender. ¿Qué tal vamos hasta acá? Bien, para ir recordando, si ustedes lo quieren escribir por el chat o si lo quieren decir por audio. ¿Qué es lo que tiene que ir en el caso de esta primera variante que hemos visto? ¿Qué es lo que tiene que ir antes del nombre de la función? Son 3 palabritas reservadas que tienen que ir antes del nombre de la función. ¿Cuáles son? Exactamente, public static, que lo vamos a usar de momento para todas las variantes, pero en este caso usamos la palabra reservada void, que significa vacío, o sea que no va a devolver nada. Bien, recuerden que son 4 casos, así que si se entendió bien el primer caso, vamos al segundo. Bien, vamos para el segundo. Voy a volver a compartir pantalla. Y vemos aquí en PowerPoint, vemos el segundo caso. Bien. El segundo caso es también una función sin retorno que no devuelve información al código principal de mi aplicación, pero sí que recibe algún tipo de información y la usa tanto como puede ser para mostrarla por pantalla, como para realizar algún tipo de cálculo. Bien, fíjense que acá quiero que presten su atención en la primera porción de código. ¿Cómo se llama mi función? A ver, quiero escucharlo a ustedes por audio porque no los puedo leer. ¿Cómo se llama la función que está en pantalla? A ver si alguien lo puede decir. Saludo Saludo personalizado. personalizado. Excelente, bien. Fíjense que es una función que no devuelve nada porque previamente al nombre da la palabra reservada. Exactamente. Pero fíjense que a diferencia del caso pasado, fíjense que en el caso pasado, ustedes tenían simplemente el identificador de la función y abrían y cerraban paréntesis. Y en este caso no. En este caso, ustedes tienen lo que sería parámetros o variables que ustedes van a recibir para que la función interactúe con ellos. Fíjense que nosotros cuando recibimos este tipo de parámetros, debemos especificar el tipo de parámetro y la cantidad. Fíjense que en este caso se está recibiendo una variable ¿de qué tipo? Del tipo string o cadena de caracteres. Y fíjense que yo estoy recibiendo un solo parámetro o una sola variable. Yo podría recibir, por ejemplo, 2, 3 o la cantidad de parámetros que sea necesario para que mi función realice lo que tiene designado. Y fíjense que yo estoy recibiendo a través de este parámetro un nombre. Y luego yo estoy utilizándolo cuando yo voy a mostrar por pantalla la misma leyenda que estaba en la función pasada, pero
le estoy adjuntando el nombre que he recibido. Y cuando yo la invoco, fíjense que yo la invoco también por el nombre, abro y cierro paréntesis, pero yo debo de adjuntar los parámetros que yo le voy a enviar a la función. En este caso, está recibiendo un parámetro, entonces yo le voy a enviar un parámetro o una variable. Fíjense que la información que yo les mando siempre tiene que coincidir en el tipo y la cantidad. Presten mucha atención porque seguramente en un comienzo a alguien le va a saltar algún error para que lo pueda identificar fácilmente. Los parámetros o la información que yo paso del código principal a mi función siempre debe coincidir en tipo. Fíjense que yo acá estoy pasando una variable del tipo string. Por lo tanto, yo no le puedo pasar, por ejemplo, acá un entero o un doble. Sí o sí, la variable que yo le paso tiene que responder a tipo que yo he definido en el encabezado de mi función. Y también se tiene que respetar la cantidad. Fíjense que yo acá tengo una. Si yo le mandase 2 o 3 o ninguna, por lo tanto no estaría coincidiendo la cantidad, también me mostraría el compilador de Java un error. Lo que sí puede cambiar, y vamos a ver un caso muy sencillo, no necesariamente tienen que coincidir el nombre con el cual yo les paso. Yo los puedo pasar con un nombre diferente, pero sí o sí tienen que coincidir el tipo y la cantidad. Bueno, vamos a pasar a codificarlo en NetBeans. Bien, fíjense que yo acá tengo el método saludar clase y tengo el método semana de clase. Bien, yo de momento voy a comentar esto para que sea más fácil de concentrarlos en lo que vamos a hacer ahora. Y lo que yo voy a hacer, voy a crear una función que saluda, pero recibiendo algún tipo de información, como puede ser un nombre. Entonces, vamos a definir la función diciendo public static void porque no estamos devolviendo o retornando ningún valor. Y yo le voy a poner acá saludar o saludo personalizado, como teníamos ahí en el ejemplo. Y a continuación yo tengo que definir cuáles son los parámetros que puedes recibir. Entonces yo voy a poner el caso que teníamos en pantalla, string nombre. Yo voy a recibir un nombre. Y fíjense que yo simplemente voy a mostrar por pantalla lo que teníamos, ¿no? Buenas tardes. Y acá voy a adjuntar el nombre que yo recibo. Bien. Entonces, de esta forma yo he definido una función del segundo caso, que no retorna nada porque tiene un void, pero sí que para su funcionamiento debe de recibir uno o varios parámetros. ¿Cómo se invoca? Se invoca con el nombre de la función junto con los parámetros. En este caso, fíjense que voy a autocompletar y bueno, acá se dio cuenta NetBeans que yo precisamente le voy a pasar un parámetro que responde a nombre, pero luego vamos a ver que yo le puedo cambiar. Acá yo puedo definir, por ejemplo, que este nombre, fíjense que sí o sí tiene que estar inicializado para que no me dé error, responde a Marcos, pero podría ser cualquier nombre y hasta yo lo podría pedir por teclado. Entonces, volvamos acá, a la invocación. Es el nombre de la función y entre paréntesis los parámetros que soporta esta función. Bien, vamos a ejecutarla. Fíjense que me está diciendo acá, buenas tardes, Marcos. Bien, fíjense que yo voy a hacer una modificación a este método. Yo lo voy a copiar y yo lo voy a modificar para que también pueda recibir parámetros. Acá voy a copiarlo con control V, voy a descomentarlo. Fíjense que va a tener el mismo nombre, pero que en este caso va a recibir, por ejemplo,
día. Recibe día y aquí yo voy a poner, por ejemplo, hoy es el día. Voy a cerrar esto. Voy a poner un espacio. Y yo quiero que me esté mostrando en medio de hoy es el día y de mi semana, me esté mostrando el dato que yo he recibido por parámetro. Entonces yo acá, por ejemplo, voy a definir otro string, se va a llamar día, y yo le voy a poner precisamente martes. Bien, fíjense que acá yo lo voy a invocar a través de su nombre. Es semana, clase, y yo le paso el día. Lo vamos a ejecutar. Y fíjense que me dice, hoy es el día martes de mi semana. ¿Cuál es la diferencia con lo que yo he realizado hace rato? Es que estas funciones pueden recibir parámetros. Por más que no están retornando ningún tipo de información o valor a mi código principal, sí pueden recibir variables o parámetros para el uso que hayan sido definidas. Fíjense que incluso, como yo les comentaba, podemos trabajar con varios parámetros. No es que solamente tiene que ser uno. Acá vamos a crear otra función que se va a llamar saludo, pero vamos a hacer que sea un saludo formal, digamos. Saludo formal. Y yo por un lado voy a recibir nombre. Y fíjense que yo voy a recibir día, que en este caso también va a ser un string. Presten mucha atención en lo que yo les voy a decir porque quizás les pueda suceder esto. Si yo lo defino de la siguiente forma, me va a dar un error. Por más que nombre y día son del tipo string, yo tengo que hacer una definición individual del tipo de cada variable o de cada parámetro que yo voy a recibir. Y fíjense que yo voy a mostrar en este saludo formal. Ahí me equivoqué. Y ahora sí. Perfecto. Bien. Fíjense que en este saludo formal yo voy a decir, por ejemplo, hoy es, acá yo voy a mostrar día, y a continuación yo voy a mostrar un espacio en blanco, lo voy a poner de esta forma, y aquí voy a mostrar el nombre. Bien, fíjense que estoy recibiendo ¿cuántos parámetros? Estoy recibiendo 2 parámetros. Estoy recibiendo nombre y estoy recibiendo día. Por lo tanto, cuando yo invoque a saludo formal, yo le tengo que mandar 2 parámetros. Fíjense que yo ya lo tengo definido, pero yo podría hacer un cambio. Por ejemplo, acá podría decir, total, yo ya tengo definido el tipo de día. Acá podría poner miércoles. Miércoles, punto y coma. Entonces, fíjense que nombre tiene el valor almacenado de Marcos, pero día tiene miércoles. En este momento de la ejecución de mi código. Invoco a la función, que en este caso puede recibir 2 parámetros. Pasamos a ejecutarla. Y fíjense que me está mostrando, hoy es miércoles, Marcos. Bien. Habíamos dicho que sí o sí se tiene que respetar el tipo. Fíjense que si yo pasaría, por ejemplo, un valor del tipo entero, me generaría un error. Bien, acá vamos a probarlo. Vamos a poner in a igual a 0, punto y coma. Y imagínense que yo, por ejemplo, en vez de nombre, paso a. Me está dando un error. ¿Por qué?
porque me está diciendo que los tipos son incompatibles. Imagínense que yo, en vez de pasar 2 parámetros, pasase 3. Por más que fuese otra vez una variable del tipo string, fíjense que igual se daría un error. ¿Por qué? Porque yo estoy pasando 3 y la función solamente soporta 2. Fíjense que eso es lo que me está mostrando. Si se puede leer en la pantalla que ustedes tienen, después dice razón actual y formal argumentos listados difieren en tamaño. En otras palabras, le estamos pasando una cantidad diferente de argumentos o de parámetros. Bien, entonces eso es lo que tenemos que controlar. Y presten mucha atención, ya estamos casi por finalizar esta primera parte. Recuerden que son 4 casos. Dijimos que siempre se tiene que respetar lo que es el nombre de la función y el tipo de parámetro y la cantidad cuando se invoca. Pero fíjense que no necesariamente tienen que coincidir los nombres con los que se envían que con los que se recibe. Yo, por ejemplo, en vez de nombre y día, acá yo podría ponerle N. N, y acá yo le podría poner D. N por nombre, D por día. Acá, bueno, obviamente tengo que hacer el cambio, porque si no me da que en el contexto no existe ni nombre ni día, pero sí existe N y D. Y fíjense que en este caso no me está arrojando ningún error. Y ustedes dicen, pero profe, ¿por qué? Porque en este caso hay una coincidencia total en la cantidad de los parámetros que yo estoy pasando y también en el tipo. Estoy pasando 2 parámetros y que ambos responden al tipo string. Como ustedes ven, el código se ha ejecutado correctamente y no genera ningún tipo de error. Bien, dejamos de compartir y volvemos al aula principal. Bien, ¿se va entendiendo? Aquí me está preguntando, sí, no sé si había una consulta por audio. Bueno, está preguntando Matías López si no nos conviene llamar la función desde una clase. Recuerden que nosotros estamos viendo un tema que yo les comentaba que es un tema puente a la programación orientada a objetos. Cuando nosotros nos metamos de lleno en la programación orientada a objetos y precisamente creemos clases y las instanciemos y creemos diversos objetos, estos objetos ya no van a tener funciones, van a tener métodos, cuya forma de implementarse es muy parecida, pero no hacen uso de la palabra static. Cuando en Java usamos la palabra reservada static, nos estamos refiriendo a funciones. Ustedes van a ver que esto va a cambiar cuando vamos a crear métodos dentro de los objetos que vamos a definir en la parte de programación orientada a objetos. Pero de momento estamos viendo este tema para que luego nos sea más fácil cuando tengamos que crear métodos en la programación orientada a objetos. Bien. Hasta este momento se va comprendiendo. Recuerden, vimos 2 casos. Ambos compartían algo en común. Ninguno de los 2 casos devuelve algún tipo de información a mi código principal. Pero diferían en que en el caso más sencillo tampoco recibía nada del código principal, pero el segundo caso que acabamos de ver sí recibía parámetros y en base a esos parámetros realizaba una serie de acciones. No se olviden, chicos, que el tema de los parámetros es muy importante, respetar el tipo y la cantidad. El nombre con el cual es invocado, bueno, podemos cambiarlo dentro del código de la función, pero no así el tipo y la cantidad. Esto sí o sí tiene que ser respetado, si no nos va a suceder un error. Bien, yo quería que hagamos una pequeña práctica, pero veo que estamos muy justos con el tiempo, así que si se entendió hasta acá, continuamos para poder terminar de ver este tema en esta tarde. Bien,
vamos a continuar con el PowerPoint. Y vamos a pasar al caso número 3. El caso número 3 no sucede tan a menudo. Ya vamos a ver por qué. El caso número 4 sí sucede muchísimas veces dentro del código. Pero consideré bueno para que lo veamos, para que sea más sencillo pasar al caso 4. Bueno, cuando nosotros retornamos algún tipo de valor, lo primero que debemos de hacer es precisamente sacar la palabra void del encabezado de nuestra función. ¿Por qué? Porque ustedes están devolviendo algo. No es una función vacía que no va a devolver nada, sino todo lo contrario. Es una función que va a tener algún tipo de retorno de devolución hacia el código principal. ¿Ustedes se acuerdan cuando en el secundario hacíamos básquet? Bueno, en las primeras dos tipos es como que nosotros pasamos la pelota, pero no nos devuelve nada. En este caso, nosotros estamos pasando algo y estamos obteniendo un retorno desde la función hacia el código principal. Entonces, yo tengo que especificar junto con el nombre de mi función a qué tipo responde. Fíjense que yo acá tengo una función que se llama, ¿cómo se llama? Se llama regresar saludo. No le estoy pasando información, pero sí está retornando. ¿Cómo lo sé? Porque por un lado no está la palabra void y por otro lado está definido el tipo de valor que va a retornar esta función, que es del tipo string. Por eso que yo defino primeramente antes del identificador de mi función el tipo, en este caso string. Fíjense que yo estoy definiendo dentro del código de mi función una string que se denomina saludo, que dice, por ejemplo, todo muy bien, gracias, y luego debo de usar al final del código de mi función la palabra reservada retorno, en inglés que sería return, y devuelvo una variable del tipo string. Fíjense que ni siquiera tiene que coincidir, o no necesariamente tiene que coincidir con el nombre de la función o de los parámetros que se reciben, que lo vamos a ver dentro de un momento en el caso 4, pero sí o sí tiene que respetar el tipo. Fíjense que el tipo es string, así que el tipo de retorno, más allá del identificador que tenga, tiene que corresponder al tipo string. Y fíjense también que acá va a cambiar un poco el tema de la invocación. Como yo estoy retornando o estoy devolviendo un valor a mi código principal, este código no puede quedar, dicho mal y pronto, en el aire, sino que este código debe ser de almacenado dentro de una variable del mismo tipo o tiene que ser utilizado en una operación válida, como por ejemplo puede ser una salida por pantalla. Fíjense que en este caso, yo dentro de mi código principal, si ustedes ven la segunda imagen que está al pie del PowerPoint, yo estoy haciendo una salida o una impresión por pantalla y estoy mostrando el retorno o lo que está regresando la función invocada, que en este caso se llama regresar saludo. Bien, vamos a pasar a codificar este ejemplo para que sea más sencillo de entenderlo. Entonces, estamos en el caso número 3. Funciones que tienen un retorno. Y en este caso estamos viendo el caso más sencillo. Bien. Bueno, de momento, para que sea más fácil entenderlo, bueno, esto vamos a borrarlo. Y esto de momento vamos a comentarlo. Para que sea más sencillo, que nos concentremos en la definición de este nuevo tipo de función. Bien. Dijimos que también vamos a usar public static. No vamos a colocar la palabra reservada void, sino vamos a colocar un tipo de datos que yo quiero retornar. En este caso, yo pongo string y tengo que colocar inmediatamente después el identificador. Recuerden que era devolver. Bien, no estoy recibiendo de momentos parámetros.
y yo tengo que retornar alguna variable del tipo string. Entonces yo voy a definir, por ejemplo, string saludo, como teníamos en el ejemplo, y bien, hicimos todo bien, gracias por preguntar. Bien, como si estuviésemos manteniendo una charla, yo voy a retornar precisamente una variable del tipo string. Bien, fíjense que no me está dando ningún error. Entonces, antes del identificador, yo debo colocar el tipo a retornar y dentro del código debo de colocar la palabra reservada return junto con una variable que responda al tipo que hemos definido la función y de esa forma esto va a volver con el valor de saludo al código principal. Recuerden que como dijimos, sí o sí tiene que almacenarse dentro de una variable que sea del mismo tipo o usarse en una operación válida dentro de Java. ¿Por qué? Porque de esa forma es la forma con la cual debemos de trabajar este tipo de casos. Fíjense que en este caso no me está devolviendo nada porque yo no estoy haciendo uso correcto de la función. Sí o sí tiene que ser guardada dentro de una variable del mismo tipo o usada en una operación válida. No tiene que ser usada directamente, por llamarlo de alguna forma. Bien. Y vamos a escribir un método de escritura por pantalla y vamos a invocar a devolver saludo. Bien. Perfecto. Ahora ejecutamos el código y vieron que se está mostrando correctamente el resultado de lo que devuelve mi función. Fíjense que, como yo les comentaba, para usar este tipo de funciones con retorno, también sería válido guardarlo dentro de una variable de su mismo tipo. Yo voy a poner ahora casi, por ejemplo, string, y voy a crear una variable. Vamos a darle un nombre sencillo. Le vamos a poner el nombre A, que es del tipo string, y fíjense que devolver saludo es del tipo string. Entonces, esta es una operación de asignación válida, y aquí directamente por pantalla yo voy a mostrar A. Y ustedes van a ver que el resultado es equivalente. Bien. Haciendo un pequeño repaso antes de ver el último caso. Funciones con retorno. Por un lado, no tiene que ir la palabra void, que significa vacío, no tiene que estar, ya que tienen retorno. Se tiene que definir el tipo que se va a devolver previo al identificador de mi función. Y dentro del código interno de la función, en alguna línea, tiene que usarse la palabra retorno, que en inglés sería return, y devolver una variable que corresponda al tipo con el cual ha sido definida esa función. Para poderla usar correctamente dentro de mi código principal, tiene que guardársela o almacenársela dentro de una variable del mismo tipo. En este caso, ustedes ven, es una función del tipo string y por lo tanto se puede almacenar dentro de una variable del tipo string, como esa. Y también se la puede usar en una operación válida, como hemos visto hace un momento. Bien, vamos a volver y quiero que ustedes me digan si se pudo comprender el caso con retorno. Bien, ¿qué tal el caso con retorno? ¿Pudieron comprender cuál es la diferencia con el anterior? Sí, bueno. Mientras yo tomo un poco de agua, quiero que me escriban por el chat qué palabra debemos evitar al definir una función con retorno. Exactamente.
y qué palabra reservada tiene que estar sí o sí dentro del código de mi función, si no, caso contrario, me va a generar En un este error. caso, string. Una string podría ser. Bien, por un lado tiene que estar, exactamente como comentó el compañero, tiene que estar definido un tipo, muy bien, pero ¿cuál es la palabra que tiene que estar dentro del código sí o sí para que no me genere un error? Muy bien, que es la palabra reservada retorno, que en inglés sería return. Muy bien, perfecto. Y ahora vamos a ver el caso final y luego no se preocupen, tengo un pequeño cuadrito que fue el que mostré al comienzo y ahora va a quedar mucho más claro. Vamos a ver el caso quizás más usado dentro de la programación, que es una función que por un lado devuelve algún tipo de valor, pero que también recibe parámetros. La cantidad y el tipo se respeta, lo mismo que habíamos visto hace un momento con los casos más sencillos. Bien, pasamos a codificarlo para que sea más práctico. Antes que hablar, vamos a codificarlo y vamos a pasar a realizar un caso con parámetros. Bien, si me disculpan, vuelvo acá. Quería mostrarles el último PowerPoint, bueno, pero fue lo que yo les dije. Que en este caso, cuando hay retorno con paso de información, se tiene que definir luego del nombre los parámetros que se reciben. Recuerden que no está la palabra void, que está el tipo, que en este caso sería entero de sumar. Sumar sería el nombre y tiene también la palabra reservada retorno dentro del código de la función. Y cuando yo la invoco, debo de guardarlo dentro de una variable del mismo tipo o usarlo en una operación válida, pero siempre debo pasar los valores o los parámetros que la función ha declarado. Bueno, vamos a hacer en primer lugar el ejemplo que está acá. Y podemos definir, por ejemplo, la función sumar. Entonces, public static. En este caso va a ser una función que va a devolver un valor del tipo entero y que va a ser sumar. Abrimos y cerramos paréntesis y luego hacemos lo mismo con los corchetes. Como en este caso yo quiero que, por ejemplo, se sumen dos valores, entonces voy a definir dos parámetros del tipo entero. Voy a definir dos parámetros del tipo entero y qué acción yo voy a realizar con estos parámetros. Por ejemplo, yo lo voy a sumar. Entonces creo una variable que se va a llamar resultado, que va a sumar los datos que yo estoy recibiendo y que va a retornar precisamente una variable del tipo interno que es entero, que es la que yo tengo. Bien. Entonces prestemos atención. No está la palabra void, está el tipo, está el identificador y están los parámetros que yo estoy usando en la función A y B con sus respectivos tipos. Fíjense que yo opero, podría tener muchas líneas de código, pero lo que tiene que estar sí o sí en mi función es un retorno. Y tengo que retornar una variable del tipo entero. Como resultado es el tipo entero, entonces el planteo es correcto. Y la invocación, recuerden que tiene que estar dentro de una operación de asignación u otra operación válida con ese tipo de variables. Bien, yo podría decir lo siguiente. Yo podría, por ejemplo, acá definir in. Acá yo podría poner r. Y yo podría decir que r me va a almacenar el resultado de la invocación a la función sumar. Bien. Fíjense que me está dando un error porque precisamente yo no tengo definido los valores de A y de B. Voy a poner 2 para A. Voy a poner 3 para B. Y fíjense que ahora es correcto. Yo estoy guardando dentro de R el resultado de invocar a la función sumar con el paso de estos dos parámetros. Fíjense que el pasaje es correcto porque A y B son del tipo entero. Yo hasta les podría denominar X
y yo podría pasar precisamente eso. X. Bien. Pero bueno, para que quede más claro, porque sé que hay muchos que están comenzando, vamos a dejar que los nombres coincidan para que sea más sencillo de verlo así y vamos a mostrarlo por pantalla. Acá, y fíjense que yo podría mostrar lo siguiente. El resultado de sumar. Acá yo podría poner A. Y yo podría poner B. Voy a poner es. Y ahí sí muestro R. Perfecto. Espero que esté todo correctamente planteado. Si es así, ejecutamos el código. Y fíjense lo que obtenemos por pantalla. El resultado de sumar 2 y 3 es 5. Bien. Entonces, fíjense que el formato de la función se va corriendo con todo lo que ya hemos enseñado hasta este momento. Cuando tiene retorno, por un lado, debe de evitar la palabra void, pero debe incorporar la palabra retorno o return en inglés. Debe corresponderse a un tipo y la variable o el valor, mejor dicho, que yo retorno tiene que corresponderse a una variable de ese tipo y respetamos todo lo anteriormente visto con respecto a la cantidad y a los tipos de parámetros. Cuando yo estoy en el código principal y deseo de invocar una función con retorno, siempre debo hacerlo a través de una operación válida, que puede ser una asignación o podría ser directamente una escritura por pantalla. Bien, estos son los 4 casos. Vuelvo un segundo y después, si me dan un minuto, compartimos el último PowerPoint, que es un resumen de esto. Perfecto. ¿Quedó claro el último ejemplo? Profe, Bien. ¿Sí? sí, como quedó claro, por lo menos para mí, quería hacer una pregunta. Supongamos que yo tengo una función que retorna un entero. Sí. ¿Le puedo pasar como parámetro un doble, por ejemplo? Digamos, si yo hago el cálculo y después devuelvo un entero, digamos, o sea, lo corto, Sí. digamos, y bueno, perfecto, Sí. gracias. Sí. Para los compañeros por ahí que quizás por ahí no comprendieron quizás la consulta, lo que estaba preguntando el compañero es si debe de coincidir lo que yo retorno con los parámetros. Y no necesariamente. Yo podría recibir, por dar un ejemplo mal y pronto, una cadena de nombres, pero lo que yo retorno es un valor de tipo entero. Recuerden que siempre el retorno tiene que respetar no los tipos de los parámetros, sino el tipo definido antes del nombre de la función. Si yo estoy diciendo public static in y el nombre de mi función, yo tengo que retornar un entero, más allá de lo que yo reciba por parámetros. Bien, espero que haya quedado claro. Para ahí si no quedó claro para alguno. No entiendo bien la pregunta si se puede inicializar los parámetros. Recuerda, y estoy tratando de entender, Ezequiel, que los parámetros ya vienen con un valor. Sí, en realidad me refería, por ejemplo, si vos haces una función y ahí mismo donde tenés ingresados los parámetros, si también los podés inicializar en cero, en caso de que hagas algún algoritmo en el cual vayas a recibir por teclado y de entrada necesites que estén en cero, o, por ejemplo, en el caso este. Porque me acuerdo, no me acuerdo bien, pero en C#, por ejemplo, te dejaba hacerlo como un argumento más. Bien. No te sabría responder para el caso de C#, pero para el caso de Java, yo entiendo que a vos te haría falta inicializar una variable que no necesariamente sería el valor. Puedes crearte tantas variables, lo que se llama locales, tantas como vos
necesites. Pero siempre los parámetros ya tienen un valor previo, que es el que reciben en su invocación. Bien. Bien, perfecto. Ahora sí te entendí lo que vos querías decir, pero no sería correcto en Java. No sería correcto en Java porque solamente dentro de los paréntesis estás colocando un parámetro y no estarás haciendo una inicialización. Precisamente estaba buscando lo que sería el significado matemático de parámetro y es eso, es el pasaje de los valores a través de variables. Así que por lo menos lo que es Java, no te sabría decir con certitud, o sea, he programado C#, pero no he encontrado un caso así, pero por lo menos en Java los parámetros no necesitan ser inicializados, sino que reciben por defecto el valor de la invocación. Bien, si no hay otra consultita, paso un minutito, chicos, y con esto ya termino, pero creo que va a ser importante de compartirles el resumen. Si ustedes lo ven al video después de 10, si no, si quieren hacer una impresión de pantalla, creo que les va a servir. Bien, paso a compartirlo. Y bueno, esto lo hice como que si estaría con una pequeña pizarra. Entonces, en todos los casos, en este momento estamos usando public static. Más adelante vamos a ver qué es lo que significa cada una de estas palabritas. Y hemos visto dos casos principales y que a su vez cada uno tiene dos tipos de variantes. Por un lado, fíjense lo que está en amarillo, son las funciones que no devuelven nada. Fíjense que las funciones que no devuelven nada, sí o sí, usan de la palabra reservada void antes del nombre de la función. Y dentro de las funciones que no devuelven nada, tenemos la que no reciben parámetros, acá, como el caso más sencillo, y en este otro caso, al lado también del mismo color, una función que puede recibir una n cantidad de parámetros. Siempre, por un lado, definiendo el tipo de parámetro y por otro lado, el nombre que le asignamos dentro de la función a este parámetro. Bien, entonces estas dos primeras responden al caso de que no se devuelve nada. Y luego está el con retorno de algún tipo de información que nosotros debemos definir previamente al identificador de la función el tipo de retorno y dentro del código tiene que estar la palabra reservada retorno, en inglés return, y una variable que responde a ese tipo. En este caso, previamente X tiene que haber sido definida y utilizada como una variable del tipo entero. Y dijimos que este caso por lo general no se da porque siempre que nosotros necesitamos un retorno, por lo general hay pasaje de parámetros, que es el cuarto caso, y que ustedes ven que previo al nombre de la función, otra vez lo recalcamos, se define el tipo de retorno, y luego pasamos todos los tipos de todos los parámetros que nosotros necesitemos. Pero sí o sí, en este segundo caso que están en gris, estas dos variantes, sí o sí tienen que estar la palabra reservada retorno, y para que sea correcto, el código tiene que retornar una variable que se corresponde al tipo definido para la función. Bien, espero que este pequeño cuadro haya servido por ahí de clarificador y de resumen a lo que hemos visto en esta tarde. Y les animo, chicos, a que puedan revisar lo que es la clase número 9. Acá la tengo, pero no se la voy a mostrar, así nos desocupamos para que ustedes pasen a la siguiente clase. Dentro de Aprende a Programar tiene ejemplos también muy sencillos y tiene algunos ejercicios. Bien, quisiera saber si sobre este tema hay alguna consulta más. Si no, creo que nos estamos despidiendo. Bien, bueno, gracias a ustedes, chicos, y como siempre les comento, programar es como aprender a hablar un idioma. Si yo no sé inglés o francés y estudio hoy 8 horas, 10 horas, pero no vuelvo a tocar mi carpeta de idiomas en 8 meses, no voy a recordar nada. En cambio, si veo 10 o 15 minutos por día durante 8 meses, yo te aseguro que vas a tener cierta soltura, por decirlo así, por lo menos en lo básico del idioma. También, bueno, es un ejemplo muy burdo y sencillo, pero quiero
animarles a que estén practicando para que podamos realizar correctamente las prácticas profesionalizantes por un lado y para que puedan sacar una nota alta en las próximas instancias evaluativas. Bien, muchísimas gracias, chicos. Si no hay ninguna otra consulta, yo lo voy despidiendo y estamos en contacto por la plataforma. No se olviden que próximamente viene un cuestionario sobre los temas que yo ya les he mencionado, así que aquellos que puedan ir repasando lo visto hasta el momento sería espectacular. Bueno, muchísimas gracias, chicos, y muy buenas noches. Nos estamos viendo mañana. Hay una clase general para todas las prácticas. Hasta luego.